Bueno, después te comento algo de eso. Pero ese Iván o Raymond Pozo, ¿cuál de los dos es? Cuidado. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Él es así, Iván Ruiz, él es así. Él es así y así es. Está invitando a la Sociedad Dominicana de Diarios a dialogar sobre el documento sobre la política de datos prescindibles. En esto es importante, como dije en los titulares, se hicieron consultas finales de 23, 24. Y claro, si hay alguna preocupación de los medios de comunicación, eso es fundamental, eso es importantísimo. Sobre todo si lo expresa la Sociedad Dominicana de Diarios, en la persona de su presidente, Percio Maldonado, perdón. Entonces, es bueno y que se pueda dialogar sobre esto. Solo insistir en que se lea el documento. Ya ha habido opiniones que se han avanzado, editoriales, opiniones de columnas. A veces, por experiencia, lo digo, a veces cuando un medio hace una editorial o ya fija una posición, le da brega de volverse. Por eso siempre insisto en que se lean los documentos completos, sobre todo cuando se es un medio convencional, porque uno sabe que en redes la gente lee los titulares, opina, llega a conclusiones, acusa y condena. Que no es igual que los medios responsables y medios con credibilidad. Entonces es bueno, porque es una discusión interesante. Estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando de derechos constitucionales, estamos hablando de la intimidad de la gente, estamos hablando del derecho a la información de los medios de comunicación, derechos ambos que figuran en la Constitución de la República. Entonces es una discusión importante, que tiene que ser seria y que tiene que ser en función de ir al texto, de ver realmente cuál es el planteamiento y no llegar a conclusiones con tanta rapidez y con tanta ligereza en algunos casos. Otro lado, bueno, dicen, ayer la policía haitiana se decidió a enfrentar bandoleros que llegaron a Petionville. Uno dice en sector exclusivo, de los ricos, eso como que también se degradó con el tiempo. Antes era realmente algo impenetrable, la pobreza no llegaba allí, la inseguridad no asomaba. Pero desde hace un tiempo no hay tampoco seguridad en Petionville, que es como se habla mucho que el 1% de los ricos tiene el 1% de la humanidad tiene la riqueza sobre aquel 99%. Petionville es un 0.000, un grupito. Y un país muy hambreado, de una miseria espantosa. Ellos quisieron llegar allí y ciudadanos, dicen las crónicas, y la policía los combatió y ahí mataron una veintena de bandoleros. Uno no sabe exactamente si son los de Chericé, si eran de los bandoleros de menor cuantía, de lo que están haciendo en acciones particulares, ¿verdad? De esos grupos que toman vida propia y entonces comienzan a ellos a tomar zona y asumir territorios, no ya los grupos, digamos, formales, bien armados, como el de Chericé y otros grupos que se han unido incluso frente a la policía de Kenia, a esa policía internacional que tiene a 400 kenianos y 30 entre Bahamas, Jamaica y otra de las islas. Un poquito, unos 6, el otro 8, 12 y tal. Y los 400 kenianos, y no llegan los 2.500 que fueron prometidos
por los que hablaron muchísima plepla en Naciones Unidas y que no aportan dinero, según la encargada de la operación. Han llegado 83, 86 millones de dólares de los cientos de millones prometidos, sobre todo por Estados Unidos, que prometió una vez y volvió, y el secretario de Estado, canciller norteamericano, visitó Haití y prometió más recursos, sí. Los recursos no llegan. En realidad no van a llegar porque estamos en transición en Estados Unidos y la administración Biden está más centrada en Ucrania, con autorizaciones al uso de armas de largo alcance que ponen en riesgo la humanidad, porque ha habido reacción de Rusia, de Putin, diciendo, bueno, no leyó Pablo temprano, si hay un uso de este tipo de armas de un tercer país, de los países que tienen estas armas nucleares, que la usa Ucrania, entonces ya el tema es diferente. Y hay la autorización dada por decreto de Putin para poder lanzar una contraofensiva y alcanzar a aquellos que suministraron las armas. Una situación compleja que, visto los intereses presentes y estratégicos de Estados Unidos, aquella es su prioridad. Además, ver la relación con Europa en esos últimos 3 meses, el tema China. El presidente Biden y Xi Jinping se reunieron hace poco. Siempre ha habido ese amor-odio entre Estados Unidos y China. Digo, muy especial, ¿no? Y Trump amenaza con volver a la guerra comercial con China y Biden con esto tienen posturas diferentes. Entonces, cuando hay estas visiones en política exterior, y contingencias, eventos tan importantes como lo que acontece en Ucrania y otros puntos de la zona, Gaza, Israel, entonces la situación es delicada y debe haber un ejercicio de responsabilidad que usualmente está ausente en esos casos. Ayer el director de Intran lo encontré en el show de mediodía, un poco socializando lo que el presidente llamó un pacto por relanzamiento, organización del transporte, etcétera. Y Morrison hace bien en socializar, en hablar, en dar información sobre esto. Le dije lo relativo a los recursos, que es una preocupación, se lo dije en un comentario que hice, luego de forma particular, porque el tema son los recursos. El Intran tiene una ley muy completa, faltan muchos reglamentos, creo que el total de reglamentos son 48, muy completa, no requiere de pactos, acuerdos, sino que se cumpla la ley, que tiene elementos tan sencillos como respetar semáforos y respetar las aceras, respetar al otro. O sea, algo como tan sencillo, tener luz delantera, luz trasera y una moriqueta en la cabeza para cubrirse de los golpes. Entonces, algo tan sencillo, pero Morrison está haciendo su esfuerzo. Nos decía que se han sumado muchas instituciones de la sociedad civil y muchos actores que podrían ayudar con esto. Al final, yo le decía recursos y hacer respetar la ley. Tener la autoridad sin pensar en que pueden hacer una protesta en una intersección del centro de la ciudad y que luego el presidente puede ordenar, volver atrás, o alguna autoridad diga, mira, vamos a dejar eso siempre ha ocurrido así, esos muchachos que se ganan la vida, como dicen los dueños de bares y restaurantes. ¿Qué es lo que quieren? Que uno se dedica a la delincuencia. Eso es delincuencia. Eso es el chantaje que se utiliza, sí, porque eso es delincuencia.
y yo me quejaba, mezclo una cosa y otra, del manejo que se da al tema de los dueños de restaurantes y bares, que el Ministerio de Interior ha estado haciendo que se ajusten a la ley. Pero ese desde los medios hacemos las notas que llevan al ánimo de la gente una situación contraria o hacemos comentarios. Por ejemplo, leo un comentario. Dice, el lunes hubo una protesta de sui generis. Dueños de bares y sitios de diversión marcharon contra un supuesto hostigamiento nocturno de Interior y Policía y para que se les extiendan los horarios de expendio, pero habrá que decirles, no desesperéis, que eso viene en diciembre hasta enero, razón por lo que hay que aconsejarle a la ministra Raful que no afane tanto coartando a esa gente, porque a ella tocará firmar la contradictoria resolución que ordena fiesta y mañana gallo. Hay ahí algo cierto. Al final los gobiernos, mira, aguanta y frenan el cumplimiento de la ley. Pero también hay algo que subrayé leyéndolo, eso de que no continúa coartándole. La ministra o el Ministerio de Interior no coarta. El Ministerio de Interior trata de que se cumpla la ley. No moleste a los vecinos. Hay una queja de mucha gente de trabajo, que es la mayoría, de que esos negocios están hasta horas de la madrugada, música alta, hay desórdenes y todo tipo de tropelías. Entonces, no coartar, es el derecho de la mayoría. Usted tiene derecho a hacer negocios, libre empresa, pero sin afectar terceros, sin violar la ley. Y en esto hay que hacer un ejercicio responsable de la comunicación, porque a uno no le guste cómo opina o ha opinado Raful, no tiene que irresponsablemente dar la razón, colocarse al lado, usted puede, pero un ejercicio responsable de la comunicación, colocarse al lado de los que violan la ley, los motociclistas, somos gente de trabajo, ¿por qué nos fastidian tanto? Y los políticos de repente los convierten en padres de la patria, en héroes. Eso es un problema fundamental, porque se lleva al ánimo de la gente y cuando se construye una opinión es difícil derribarla. Entonces se actúa contra la autoridad. Esa autoridad que de las pocas autoridades que intentan que se cumpla la ley, entonces son menoscabadas, son atacadas porque hacen ese esfuerzo y con esa manera de ver las cosas tan irresponsablemente y nada, todo, bueno, hay gente que ha robado más, deja eso, hay gente que, esa pobre gente, es un sargento, es un cabo de la policía, el que está en la banda que vende municiones a Haití, a unos asesinos y que no repararon incluso en que está la tensión internacional y que hay condenas a República Dominicana y amenazas y demás. No, es que el que viola la ley. Y no es a propósito, no es un pobre coronel. Coronel es un oficial solo queda después de coronel el grado de general, que ya es un rango político. Salud. O sea, es un tema. No se puede relativizar todo. Hay que hacer cumplir la ley. Y teorizar menos y no firmar tantos pactos. Y pensar en la mayoría. Cuando esos malvados motociclistas se van en rojo o se suben por la acera, afectando a la mayoría que trabaja, que es padre de familia, que intentan llegar al lugar de trabajo, regresar al hogar. Eso es lo importante. Entonces, es cómo poner las cosas en orden. E insisto, sobre todo desde los medios de comunicación responsables. No hablo de las plataformas, eso es otra cosa, eso es otra vaina. Pero un llamado mínimo a esta situación.
Es un tema que tenía por ahí, no lo anoté y bueno, será un poquito más tarde. Vamos a comerciales. Día a día